Y así fue como nace la Estoa. Gracias a la información recopilada de los presocráticos, de Sócrates, de Pitágoras, que vamos a hacer un resumen de todo lo que han ido diciendo pues durante todo este tiempo, ¿no? Como, por ejemplo, estamos viendo que funciona por reconocimiento, es decir, que tiene que haber dos fuerzas, pero incluso hasta la energía normal la necesita el polo positivo y el polo negativo. El polo positivo pues es una energía, vamos a hablar, celestial, que tiene mucha más fuerza que el polo negativo, pero que sale de la del polo negativo. Si no, mira una batería de coche, funciona por la misma base. Y por eso el polo positivo está relacionado con una cruz, la cruz de Cristo, de las altas esferas celestiales, y la negativa está representada con el horizonte. Entonces es muy curioso porque estamos hablando de que hay un tipo de energía que si se sabe trabajar con ella, pues podemos obtener unos resultados extraordinarios. Por ejemplo, yo tengo la teoría, pero todavía no he trabajado con ella porque es muy complicado obtener una cantidad significativa de lo que voy a exponer ahora, pero por ejemplo las lágrimas es un agua, pero no es un agua cualquiera. Es un agua que te ha activado una energía mediante el cerebro que te ha hecho llorar o reír, ¿vale? Entonces, pues ahí tiene una serie de influencias, positivo o negativo, pero que está cargada, está imantada y está proyectada en esa agua. Si tú esa agua le sacas las sales y empiezas a procesarla con unos métodos alquímicos que tienes que saber, porque si no lo sabes estás perdiendo el tiempo, pues puede llevarte muchísimas sorpresas, porque estás trabajando con un tipo de energía que, como ya se dijo en anteriores podcasts, que no conoces. Y eso es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el ser humano pues empezó a darse cuenta de que habían unos patrones que se repetían y que mediante esos patrones pues podían acercarse para saber cómo funcionaba el origen del mundo. Sin ir más lejos, en las plantas, en los animales, incluso el propio cuerpo humano está condenado a una geometría Fibonacci, que se llama. Aquí nos estaríamos metiendo en geometría sacra, y esto es súper antiguo. Esto es lo primero que dijo Pitágoras cuando dijo que cuando Dios hizo el mundo geometrizó. Estamos hablando del antiguo Egipto, donde se almacenaba esa información mediante el dios, ya me acuerdo, mediante Akenatón. Akenatón era el que empezó a dar geometría sacra. Y entonces, cuando estudiamos esta geometría, porque se puede estudiar, para eso está la ciencia, pues vemos unos patrones de conducta que nos saltan al infinito. Y entonces decimos, pues ¿cómo que de una manera lógica, lo normal y matemática, saltamos al infinito? Que es algo que no es palpable, que no se puede medir, no se puede pesar, no es infinito, ¿sabes? No rompe los esquemas de la lógica, porque entramos en un mundo espiritual. Y así que se podría decir que entramos en una estructura geométrica que captan la energía del alma, en este caso, por ejemplo, de la planta, ¿no? Que tenga código Fibonacci. Entonces, ¿qué es lo que hace? Activa la planta y la pone así de bonita mediante una energía que la da el sol, pero esa energía emana sobre sí misma, porque estamos hablando de geometría que, por ejemplo, el anillo de Toro lo que te da es una energía constante y cíclica, perenne en el tiempo. Y estamos viendo que es la unión de varias cosas, simplemente eso.
no de varias cosas, de una misma cosa, porque esas varias cosas vienen de la misma unidad que se reconoce y produce este efecto. Entonces eso los alquimistas lo llaman la magnesia, ¿vale o no? ¿Y qué es para ellos la geometría o para Pitágoras la geometría? Pues el alma de la planta. A causa de este movimiento universal llamado ánima, magnesia, ruach, neuma o lo que tú quieras, pues es lo que hemos dicho, que dan estos movimientos filosóficos que si nos ponemos a parar de qué viene la filosofía, viene de filo amor, a Sofía, que es la diosa del conocimiento, pues vemos que esa energía, llamémosle amor o llamémosle como quiera, porque hay muchísimas formas de manifestarla, todas diferentes, aunque sean la misma cosa, pues la magnesia que mueve el mundo. Y con el conocimiento, pues puede llegar a entender esta energía. Así que es importante. ¿Y qué te da el conocimiento o qué te da el acceder a esa energía? La experiencia. Por eso tienes que pasar por la primavera, el verano, otoño, el invierno, el nacimiento, desarrollo, muerte, de que tú, etc. Tienes que pasar por toda eso porque es lo que te va a hacer un sabio, es lo que te va a dar la experiencia. Y eso es para todos los elementos y para todas las cosas de este universo. Entonces pues ya tendríamos unas nociones básicas de la alquimia y vamos a pasar a intentar verla en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo son las pirámides de Egipto? Pues yo os digo la verdad, yo tengo un amigo mío que es arquitecto, que no estoy hablando de que vende bocadillo al lado del Mercadona, no, es un arquitecto que encima era de notazas en el colegio y viajó a Egipto y me dijo que lo que vio literalmente era un sistema piramidal que de cierta forma, no entendía cómo, pero daba un tipo de energía y esos patrones seguían, o sea, que no es solo la pirámide, sino todo el pueblo, todas aquellas estructuras que se hacían, tenían un significado y una lógica para mantener una energía que no se entiende o no entendemos actualmente, pero una energía diferente. Entonces aquí habría que hablar a nivel científico aparte de Tesla, ¿no? Que Tesla ya empezó a explicar sus tiritos con la energía piramidal, que curiosamente pues lo desacreditaban siempre que hablaba y a su muerte le destruyeron todas sus investigaciones sobre este tema. Pero esto va muy acorde con la teoría de cuerdas, ¿no? La teoría de cuerdas, para el que no sepa lo que es, pues imaginaros un tubo. En un tubo tú puedes ver un tubo o tú puedes ver una hormiga que está caminando por encima del tubo. Pero entonces ya tienes dos realidades, el que ve el tubo, la hormiga que está en otra realidad distinta a la tuya, y si hay una araña dentro del tubo, hay otra realidad distinta y hay muchas realidades paralelas que conviven en una sola, pero que no deja de ser la misma cosa. Y eso es lo que está pasando. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros sabemos hacer energía eléctrica con unos patrones de conducta que, si nos vamos a fijar en la naturaleza, pues se ven igual. Si os fijáis en los obeliscos antiguos, pues tienen la misma forma que una bujía de moto, por ejemplo, ¿no? O que, bueno, ya habéis visto la cruz esta egipcia, es igual, y ahora si lo vemos en la montaña porque acaba en punta,
Los árboles, cuando tú te vas a campo, a sierra, lo que vas a ver no son palmeritas. Vas a ver pinos, pinsapos, vas a ver cierto tipo de árboles que acaban en antena, porque quieren recoger el qué, las influencias celestiales. Cuando cae un rayo, ¿dónde cae? En la punta del árbol. Nos está dando un tipo de energía. Cuando queremos escuchar la radio, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos una antena. Entonces, pues, vemos curiosidades como, por ejemplo, que ya os dije que el silicio guarda memoria planetaria. Los árboles grandes tienen una acumulación muy alta de silicio. Hemos visto también que en algunos templos e iglesias, pues esa placa base que está hecha de silicio, pues tiene una forma un poco parecida a la de Fibonacci, ¿no? Pero tiene una serie de cosas que se imitaban en los templos antiguos. ¿Cómo es que tenían ese conocimiento? Ya hemos hablado de la energía de Tesla. Todavía no hemos hablado de que en esos campos energéticos los cuerpos, la fruta o cualquier cosa que tú dejes se quedan interruptos. Y esto lo dice la ciencia. Sin saber el por qué, pero lo afirma. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, ¿habéis visto un árbol que tiene ramificaciones, ¿no? Y va buscando la luz, pero sin embargo también va buscando esa energía del interior de la Tierra. Y lo que está arriba es lo mismo que lo que está abajo. Exactamente igual. Son las raíces como si fueran ramificaciones. Y de ahí, de lo positivo y negativo, nace algo neutral, que es un tronco, que tú ves justo en la tierra donde tú pisas. Y esa estructura, esa misma estructura, que es lo que intentaba explicar el ser humano con la religión y con la filosofía, está en toda la naturaleza. Un volcán abre, venas de lava que pueden ser como las raíces de los árboles, y cuando explota se abre de la misma forma hacia arriba. Y el cuerpo humano es lo mismo, las venas, la sangre. Todo se representa y va imitando esos vínculos universales. Y por eso mismo es que el alquimista siempre intenta buscar en todo lo que puede esta información que le va a aproximar al origen del universo. Y con esto ya hemos terminado el apartado de religión. De alquimia, no mentira, hemos terminado el apartado de alquimia y quiero empezar a recopilar lo que está en el arte y cómo hay que interpretarlo en el arte, en la religión, con lo que hemos dado. Así que vamos a parar esta lista de reproducción. Si alguien está interesado en más cosas sobre geometría sacra, pues ya sabe que en esa lista de reproducción hay un montón de vídeos sobre eso. Si alguien quiere saber más de alquimia en la naturaleza o de cualquier punto que hemos hablado y que recuerdo que muy por encima para todos los vídeos que tenemos en esa lista de reproducción, que si no mal recuerdo son 58 me parece, o por ahí, casi 60 vídeos tenéis a vuestra disposición con toda esta sabiduría, aquí la tenéis. Sin más, me despido, campiñuelos y campiñuelas, hasta